Cuando vienes a Cristo, Dios no está tratando de arreglar algo viejo, Él está tratando de hacer algo nuevo. Él lo llama un nuevo hombre. No quiere decir que pierdas tu identidad. Lo que dice es que tu identidad anterior no es más tu punto de referencia. La vida que vivo ahora, vivo por la fe en el Hijo de Dios, que Él es mi punto de referencia. De la consecuencia. Una de las cuestiones más apasionantes que hemos tenido que abordar como país y como cultura es la cuestión de la raza. El problema de la raza nos ha dominado desde el principio hasta el final, y cada día, de una forma u otra, nos golpea en la cara. Y nos preguntamos a menudo, ¿será que nunca habrá una solución a este problema que vive en la infamia, en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestra relación? Una de las cosas que ha dividido a la gente a través de líneas políticas, sociales, culturales y de clase es el tema de la raza y el pecado del racismo. Nunca olvidaré mi primera confrontación con el racismo a los 10 años cuando mi padre sí podía comprar una hamburguesa y me informó que no podíamos ir allí a comer porque no permitían a los negros, como decía entonces, entrar al lugar. Confundido, quería tener un poco de claridad sobre por qué. Y él empezó a darme mi orientación básica al problema de la raza, al problema del racismo. Se amplió aún más cuando crecí en Baltimore, cuando encontré que había algunas iglesias evangélicas que no podíamos visitar o entrar por la segregación y la divisibilidad ilegítima. Y así comenzó mi viaje a mirar a este tema no solo culturalmente, sino también bibliocéntricamente y teológicamente. El tema de la raza no es nuevo o único para nosotros. Había una casita interracial entre Moses y una mujer africana. 2 veces en el versículo 1 se llama la Cushite, la mujer africana que se casó con Moses. Esto causó un abandono caótico de sus hermanos y líder espiritual de la nación por la interracial marida de una mujer negra. Así incendiaron a Dios en su mentalidad racista, en la institución de marida que él mismo había establecido, que Dios vino y lo juzgó, en particular a Miriam, su hermana, hasta que se arrepió de su racismo. ¿Qué exactamente es el racismo? El racismo es una creencia consciente o inconsciente en la superioridad de una raza sobre otra, que se manifiesta en el uso de poder o influencia, o recursos o comunicación usada para rechazar o oprimir a personas de otra etnicidad. Y ha incorporado a sí mismos, así que, aunque se conozca o no, se convierte en la manera en que las personas aceptan como formas normales de operarse. Esta actitud o acción encuentra su camino en la vida de la gente de Dios. Y la realidad es que, a menos que lo podamos arreglar en la iglesia, ¿por qué esperamos que sea transformador en la cultura? En lugar de evitar el problema, ya que Dios no evita el problema, y ya que estamos continuamente en este miraje, en este mezclo de confusión racial y calamidad, ¿por qué no apelamos al palabra de Dios para entender cómo debemos relacionarnos con uno al otro en la casa de la iglesia, para que podamos traer transformación hasta la Casa Blanca? Porque cuando la gente de Dios lo puede hacer bien, entonces tenemos algo que ofrecer a la cultura. Cuando escribo para la iglesia en Éfeso, Paul pasa la primera mitad del capítulo hablando de la magnífica gracia de Dios. Nos dice que estamos salvados por la gracia, a través de la fe. Él nos dice que en los siglos que vienen Dios quiere manifestar su gracia. Él viene en el versículo 10 y dice que es por esa gracia que ahora somos trabajadores. Necesitamos ir a trabajar y conseguir el trabajo hecho ahora que hemos sido redimidos por Jesucristo. Pero, curiosamente, cuando termina de hablar de la gracia, va a la raza. Se muda de la gracia a la raza. Y dice que el primer trabajo de los salvados, de las personas que nominaron a Jesucristo, debería ser el trabajo de la reconciliación racial. Dice que la primera cosa, porque en el 10 nos dice sobre nuestro trabajo. Pero luego, empezando en el verso 11 hasta el verso 22, habla sobre la raza, que la gracia debería llevar a la fijación de los problemas de la raza.
O para ponerlo de otro modo, si no somos los que estamos fixando el problema de la raza, es porque no hemos completamente entendido la gloria de la gracia. Y Él viene y lo abre al problema más grande de la racionalidad en el Nuevo Testamento. Era el problema entre los judíos y los gentiles. Por lo tanto, basado en la gracia de Dios que debe producir el trabajo en la gente de Dios. Recuerde que tú, anteriormente, los gentiles en la carne por las manos humanas. Los incircuncidados eran los gentiles, no eran racionalmente puros, no eran aceptables religiosamente, y había un dividido entre los dos, pero ahora ambos claman la misma fe. Racismo y otras formas, y todas sus formas de inequidad, es porque traemos nuestras historias con nosotros. Los gentiles solo sabían cómo ser gentiles, y los judíos solo sabían cómo ser judíos, pero todavía se encuentran compartiendo la misma fe y ahora perteneciendo a la misma iglesia, pero trajeron su pasado con ellos. Ustedes y yo sabemos que no es fácil dejar de ayer, especialmente cuando se le acostumbra, o tal vez haya dolor en ello, pero aún así, usted es esta nueva criatura en Cristo. ¿Y cómo podemos arreglar esto? En vez de tener que seguir año tras año, década tras década, siglo tras siglo. Y así fue que estos judíos y gentiles, o para ponerlo en lengua cotidiana, negros y blancos, o hispanos y negros, o cualquier grupo sea, ayer puede ser tan confinante a cómo fuiste crecido, lo que te enseñaron, lo que experimentaste. Él dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que anteriormente estaban lejos, han sido llevados cerca por el sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestro paz, haciendo de ambos grupos uno, y rompiendo la barrera de la pared dividida, que es la ley de comandos contenidos en las órdenes, para que en sí mismo Él pueda convertir a los dos en un nuevo hombre, así estableciendo la paz. Ahora, estos son cristianos que está escribiendo, pero no estaban en paz. Estaban en conflicto con uno al otro 4 veces entre estos versos. A través de la versión 17 usa el verbo paz, 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 paz. Y dice que esta paz viene con una comprensión de lo que ha pasado cuando has venido a Jesucristo. Traemos todo ese material y luchamos por él porque no vamos a volver a la origen. Él dice que cuando vienes a Cristo, Dios no está tratando de arreglar algo viejo, está tratando de hacer algo nuevo. Él lo llama un nuevo hombre, no arreglando a 2 viejos pueblos raciales. No quiere decir que pierdas tu identidad. Lo que dice es que tu identidad anterior no es más tu punto de referencia. Déjame decirlo de nuevo. No está diciendo que los judíos y los gentiles no son gentiles, porque habla de judíos y gentiles en todas sus letras. Lo que dice es que esta nueva cosa, esta nueva relación, es tu punto de comienzo para todo lo demás, en tu experiencia con uno y otro y cómo eres para verte a ti mismo. El momento en que esta nueva relación en Cristo no es el punto de comienzo para tu identidad racial. Vivirás para siempre en conflictos raciales, confusiones, debates y crisis. ¿Por qué? Porque empiezas en el lugar equivocado. Él dice que Él mismo es nuestro paz. En Galatas 2:20, Paul dice, «Soy crucificado con Cristo. Sin embargo, vivo. Aún no yo. Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo, vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y me dio para mí». ¿Sabes lo que dice Paulo? Soy cristiano primero, que Él es mi identidad y Él es mi punto de referencia. ¿Sabes cuándo dijo eso? Dijo eso en medio de un problema racial, porque Peter dejó de comer con los gentiles. Encontró que los gentiles podían cocinar. Comenzó a comer con los gentiles. Y así comenzó a comer con ellos hasta que su voz de la cama apareció al principio de Galatas 2, versículo 11, cuando su hermano judío apareció y dejó a los gentiles porque su hermano judío no aceptaría a los gentiles y no quería perder la aceptación en su propia raza. Y Paul dice, cuando vi que no estaba actuando en consenso con la verdad del Evangelio, yo confronté a Peter antes de todos ellos, porque él estaba embarazando la cruz. No me importa su origen, no me importa su identidad racial. Él estaba arruinando con Jesucristo.
Lo que no descubrimos en nuestro conflicto racial y confusión es que estamos arruinando con Jesucristo, porque Él es nuestra paz, Él es nuestro punto de referencia, Él es el que ha establecido un nuevo hombre. O para ponerlo en la lengua de día a día, tú eres cristiano primero, y tu color, tu cultura, debe adaptarse a eso. Mi color y cultura no la pierdo, la adapto. La adapto a mi relación con Jesús Cristo, lo que significa que Él lo supera. Por eso no puedes decir, primero de todo, que soy un cristiano negro o un cristiano blanco, porque luego haces que el negro y el blanco sean adjetivos. Haces que el cristiano sea un nombre, y es el trabajo del adjetivo modificar el nombre. Así que si tienes cristianidad en la posición del nombre y tu color en la posición de adjetivo, tienes que seguir ajustando el nombre de tu humanidad, el nombre de tu creencia, al adjetivo de tu humanidad. Tienes que poner la cristianidad en la posición adjetiva, tu color y tu cultura en la posición de la nombre. Así que si algo cambia, es la nombre de tu humanidad y no el adjetivo de tu fe. Hasta que los cristianos negros, cristianos blancos, cristianos asiáticos, cristianos hispanos decidan, soy cristiano primero. Y no tengo que perder mi cultura, no tengo que dejar de tener mi cultura, pero debo subirla a la autoridad de Cristo cuando se encuentre en conflicto con Él. Dices, ¿cómo podemos todos unirnos con todas estas diferencias? Él dice, ¿sabes? El aceite y el agua no se mezclan. Su maquillaje no les permite integrarse. Su maquillaje no les permite unirse. Y a medida que los forzas juntos, van a volver a sus propias líneas políticas, líneas sociales, para que sepan. Yo tengo mayonesa por la emulsificación, que incluso si el aceite y el agua no se unen, cuando introduzco el huevo, he creado algo nuevo sin que el aceite se convierta en menos que el aceite y el agua en menos que el agua, pero he creado algo nuevo. Es hora de que la Iglesia de Jesucristo crea algo nuevo, crear algo que el mundo nunca ha visto, crear una iglesia nueva bajo la lealtad de Jesucristo, sin perder nuestra unicidad, pero creando algo nuevo porque Jesús es nuestra. Él es el que establece un modo diferente de operar. Un nuevo hombre. Y usa este concepto, esta verdad, para que nos diga que en el versículo 16, Él podría reconciliar. Estas son dos razas. Él quiere traer armonía, unidad, y Él quiere hacerlo a través de la cruz. Vean, la cruz no es un reliquio de 2000 años, es una realidad contemporánea. ¿Por qué? Porque la cruz fue establecida para lidiar con el pecado. ¿Escuchaste eso? Hacemos todo nuestro tiempo hablando de piel. La cruz fue establecida para lidiar con el pecado. Pero queremos hacer todo nuestro tiempo hablando de piel. Y si pasas todo tu tiempo hablando de piel, vas a perder el pecado. Porque la única razón que hay un problema con la piel es porque no queremos abordar el pecado. No se reconcilia simplemente diciendo, vamos a irnos juntos, vamos a reunirnos, vamos a tener servicios de Kumbaya juntos. No. Debes identificar el pecado, aplicar la cruz, abordar el pecado a través de la repitencia para que el trabajo de reconciliación de Jesucristo pueda ser incendiado. Oh, ya mencionamos la cruz, pero la cruz no es el último dicho. Y por eso dice, habiendo sido construido juntos, dice en el versículo 20, en la fundación de los apóstoles y los profetas, Cristo Jesús mismo siendo el pilar. El pilar fue la piedra de alineación con la que se alinearon todas las otras piedras. Alinea las cosas, como un investigador alinea las cosas, el pilar alinea las cosas, y dice, basado en, miren esto, los apóstoles y los profetas fueron diseñados para la escritura de la palabra de Dios. Entonces, cuando habló de los profetas y los apóstoles, no son solo personas, son autores bíblicos. Entonces, ¿qué está diciendo? Él está diciendo que si vas a alinearte con Cristo, tienes que alinearte con la palabra de Dios, el Señor. Pero lo que tenemos que hacer los cristianos es ir a la secundaria y luego tener la audacia para juzgar el sagrado, el perfecto, inherente, sin errores. No podemos tener hombres, por eso tenemos toda esta edumacación y todavía no hemos resolvido el problema racial. ¿Sabes por qué? Porque empezamos en el lugar equivocado.
Empezamos con lo que Dios dice sobre la raza. Negro es hermoso cuando es bíblico. Blanco es solo cierto cuando se agrega con la ley sagrada. Y hasta que empieces ahí, no verás la emulsificación de Jesucristo y el poder de la cruz para lidiar con el pecado del racismo para que pueda haber reconciliación bibliocéntrica. Él dice que estamos reconciliados a través de la sangre. En el acto 17, versículo 26, Paul dice que hay solo una raza. Muchas etnicidades, pero hay solo una raza. Incluso tenemos el concepto de raza todo mezclada. Dios se expresa en una multiplicidad de formas, pero Él dice, a menos que entiendas dónde estoy en este proceso, y que yo he preparado esta cosa para que haya diferencias, para que el cuerpo en general pueda beneficiar de las diferencias, vas a arguir tu punto. Alguien va a arguir su punto, y nunca tendrás reconciliación porque no crearás algo nuevo. Así de importante es este tema de reconciliación. Es tan importante, la Biblia dice en Romanos 16:17, cuidado con la gente que trae división en la iglesia, no en acuerdo con la enseñanza de Cristo. Cuidado con los racistas en la iglesia. No, porque no vas a la iglesia de Jesucristo y traes tus reglas seculares, vas a la iglesia de Jesucristo para obtener las enseñanzas de Cristo y para ajustarte a eso. Y si los pastores de Inglaterra tuvieran tomado su postura y dijeran, no traes cultura blanca a la iglesia, y denuncia a la gente igual de oportunidad, igual de acceso para orar al Dios vivo, no puedes hacer eso en la iglesia del Dios vivo. Ahora, tal vez hubiera algunos problemas, tal vez hubiera algunas inequidades, quizás hubo algún dolor. Sí, debemos mostrar empatía. Debemos decir, veo que te han herido, veo que te has luchado, y vamos a caminar con ti en empatía, pero no dejes que la empatía cambie las reglas. No dices, porque estoy siendo empatético, Cristo nomás tiene el final de decirlo. Te amamos a las enseñanzas de Cristo. Él dice, mira a aquellos que dividirían la iglesia. ¿Por qué? Porque como el libro de John capítulo 17 versículo 24 dice, perfecta en unidad para que vean mi gloria. ¿Sabes por qué la iglesia no vea la gloria de Dios? Es porque somos ilegitimadamente, racionalmente divididos. Usamos nuestra cultura y nuestra raza como excusa para no reconciliar, y como resultado el mundo no tiene un modelo para mirar, así que estamos luchando aquí, y ellos están luchando allá. Ahora quiero que ustedes vayan conmigo, si lo quieren, al capítulo 9 del libro de Hebreos. Llegaré al texto un poco más tarde. Quiero hablar esta noche sobre el tema tres cosas sin las que no puedes presentarte. Mi padre no era un hombre pobre. Mi padre no era un hombre rico. Le llamaríamos clase media. Hizo todo lo que usted puede hacer en una granja de Tierra Roja, en Carolina del Norte. Nunca miré su cuenta bancaria. Nunca sabía cuánto ganó. Parecía tener siempre suficiente sobre la mesa. Y siempre teníamos un trabajo. Teníamos 5 centavos de helado todos los sábados. Lo hicimos muy bien. Mira los Walton y verás un poco de cómo vivíamos en esos días en las montañas de Carolina del Norte. Ya sabes cómo viven ellos. Un hombre no es rico por lo que tiene, pero no por lo que puede hacer sin él. Usted no es rico por lo que tiene, sino por lo que puede hacer sin. Recordaré esa declaración. Y como entramos en una recesión, supongo que estamos en una depresión, como se llame lo que estamos viviendo, se sorprendería de lo que puede hacer sin ello. Vuelve a vivir como vivíamos cuando yo era niño. Pero te diré que podrías caminar en todo el mundo, todos los pueblos de alrededor, y no tendrías miedo de que te golpeen, o te asalten o de una violación. No sabíamos de ello, no recuerdo nunca oír de un asesinato en nuestra comunidad. Y de alguna manera u otra, éramos las personas más felices del mundo.
y teníamos que trabajar desde las 3 de la mañana hasta la puesta del sol. Mi madre siempre servía el desayuno a las 5:30 todas las mañanas. Y no sabíamos lo mal que estábamos. Ahora la Biblia dice que hay al menos 3 cosas que no pueden dejar de faltarnos si quieres tener alegría y paz y seguridad. Y tus pecados serán perdonados. Y saber que irás al cielo. ¿Pero qué son? El primero se encuentra en Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Perdón, en otras palabras, si Jesucristo no hubiera ido a la cruz y derramado su sangre, nunca podrías tener perdón. Serías un alma perdida. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nombra el derramamiento de sangre. En Levítico 17:11, Moisés dijo: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación por vuestras almas. Ahora, si eres una persona promedio, tienes 5 litros de sangre circulando en tu cuerpo cada 23 segundos. La sangre se lleva a la basura y la vuelve a traer sin contaminación. Es la sustancia más misteriosa de toda anatomía. Nadie sabe exactamente todo sobre la sangre. Y todos estamos relacionados por la sangre. Usted puede ser un hombre negro, un hombre blanco o amarillo. No es importante. Cualquiera que sea su antecedente, estamos relacionados. Su sangre y la mía son la misma. No importa. Puede ser intercambiado. Entre la raza, la Escritura dice, y el apóstol Pablo dijo que Dios ha hecho de una sangre todas las naciones de la tierra para habitar sobre la faz de la tierra. En el mismo linaje, cuando tengo una transfusión de sangre, y la he tenido varias veces, nunca me preguntaron de qué color es la sangre, de qué piel salió. Solo quiero que lo hagan pronto. Nuestra sangre, estamos relacionados. Estamos relacionados desde Adán y Eva, que fueron nuestros primeros padres y pecaron contra Dios. Se rebelaron contra Dios. Entonces pasó algo interesante. Trataron de cubrir sus pecados con hojas de higuera y no pudieron hacerlo. ¿Y saben lo que hizo Dios? Dios salió y mató a algunos animales y derramó sangre. Y Dios estaba enseñando al hombre desde el jardín del Edén hasta ahora mismo que si hay que tener perdón de pecados, primero hay que derramar sangre. Y usted va todo el camino viendo lo mismo. En el Nuevo Testamento es lo mismo. Cuando Caín y Abel eran los primeros hijos de Adán y Eva, Caín vino y trajo un sacrificio. Pero no había sangre en el sacrificio. Trajo también un sacrificio. Y Dios aceptó el sacrificio de Abel, porque él había derramado sangre para venir ante Dios. Y usted tiene que hacer lo mismo. Y allí ocurrió el primer asesinato de la historia. Y luego, ¿recuerdan aquella noche en Egipto? Dios dijo, voy a venir en juicio sobre Egipto. Y voy a matar al primogénito de toda casa en Egipto. Y el juicio, recuerda. Y lo que ahora celebran. Quiero que tomen un poco de sangre del cordero y la pongan sobre la parte posterior de la puerta y en los dinteles. Y cuando yo vea la sangre, voy a pasar y no voy a traer juicio sobre sus casas. No importa si es una casa de pobres o de ricos. Cuando vea la sangre yo pasaré, ¿por qué? ¿Por qué? Vas a la comunión el domingo y tomas el vino, el zumo de uva de la iglesia. Y ese vino, ese jugo representa la sangre que fue derramada en la cruz. Juan el Bautista llamó: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le llamó Cordero? Porque así como el Cordero iba a la cruz, su sangre debía ser derramada por nuestros pecados. Él elimina los pecados del mundo. Y esa sangre esta noche puede limpiar cada pecado que has cometido. Hay poder en la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón.
¿Quieres ser perdonado esta noche? Deseas el perdón, porque no vas a entrar al cielo. Si no eres perdonado, si eres culpable, no podrás llegar a entrar al cielo. Todo pecado tiene que ser perdonado, no hay forma de pedir perdón excepto por la obra de Jesucristo en la cruz. Ahora la sangre, por supuesto, en la Biblia significa que la vida de Cristo fue dada por nosotros en la cruz. Y cuando Él murió en esa cruz y derramó esa sangre, Dios aceptó ese sacrificio en nuestro lugar. Ya no tienes que hacer sacrificios. En otras palabras, el juicio vino sobre Jesús. Y no tendrás que pasar un solo día en el infierno. Serás perdonado como si nunca deberías haber pecado. ¿Por qué? Por la sangre. Sin derrame de sangre no hay perdón. La Escritura dice que fueron redimidos, no por plata y oro, sino por la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, sin falta. Una de las canciones más populares es Un día feliz, cuando Jesús lavó mis pecados. En Apocalipsis 12 leemos, vencieron por la sangre del cordero. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Jesús pagó el rescate. Leí el otro día sobre un artículo italiano que fue secuestrado y lo están mirando, y que cobraban $16 millones, y hay una canción que decía, no pagaré por el rescate. Pero si Jesús hubiera estado en ese lugar, hubiera pagado por el rescate. Y Él pagó el rescate tuyo con la propia sangre. No hay precio más grande que nadie haya hecho. Y Jesús está diciendo, te amo, quiero que seas perdonado. Acepta.
Amén.